Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal y la bendición del Padre Celestial. Ya saben ustedes que hace un par de meses comencé en este canal El Caribe, su historia y su cultura, una serie de videos patrióticos, una serie de 7 capítulos. Ya van 4 capítulos. Y este es el cuarto. No se entiende bien, ¿verdad? Bueno, lo que sucede es que el primer capítulo se titula La Revolución de los Muchachos. Vean ese video, La Revolución de los Muchachos. El capítulo número 2 es titulado Lo que no sabías de Juan Pablo Duarte. El capítulo 3A y 3B son 2 capítulos, 3A y 3B, 2 videos basados en Lo que no sabías de Francisco del Rosario Sánchez. Y por eso este es el cuarto capítulo, cuyo título es Lo que no sabías de Ramón Mella. Pero antes de comenzar a desarrollar este tema, quiero pedirles que me hagan el favor de suscribirse acá en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse, denles likes, comenten, compartan estos videos con sus amigos y en los grupos de personas que les gustan los temas de historia, de folclore, de literatura, de cultura general. Ayuden este proyecto educativo a crecer, ayúdennos, contamos con ustedes. Pues bien, Ramón Mella Castillo, el patricio Ramón Mella Castillo, nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros el 25 de febrero del año 1816. Era hijo de Antonio Mella Álvarez y de Francisca Castillo. Por eso su nombre correcto era Ramón Mella Castillo. No Ramón Matías Mella ni Matías Ramón Mella. En su acta de nacimiento figura como Ramón Mella Castillo. En su fe de bautismo, Ramón Mella Castillo. En su acta de matrimonio con Josefa Brea, una heroína nacional que era 2 años mayor que él, Josefa Brea se casó con Ramón Mella Castillo y en el acta de matrimonio figura como Ramón Mella Castillo. Pero en todos los documentos que él firmaba, lo que aparece es General Ramón Mella. El Matías, amigos y amigas, fue un seudónimo que él usó en los tiempos de la clandestinidad. Ustedes saben que los trinitarios durante un tiempo fueron perseguidos primero por los haitianos, por el gobierno haitiano de Jean-Pierre Vallée, luego fueron perseguidos por el tirano Pedro Santana y también por otro tirano llamado Buenaventura Báez. Entonces ellos usaban nombres falsos y Mella usaba el seudónimo de Matías, mientras que Juan Pablo Duarte usaba el seudónimo de Arístides, y así Sánchez usaba un seudónimo, Pedro Alejandrino Opina. Todos los trinitarios, los dirigentes, usaban falsos nombres para hacerse invisibles ante la persecución y para no ser delatados por los calieses que tenía el gobierno de ocupación haitiana. Mella era alto, era blanco, tenía el pelo negro, cuerpo atlético. Era, como se dice, un hombre buen mozo. En su juventud, cuando en su tiempo de muchacho, él fundó una pandilla de niños que eran como un grupo de autodefensa, porque los hijos de los generales haitianos, de los capitanes haitianos, de los funcionarios del gobierno haitiano, acostumbraban ir a las fiestas de los dominicanos sin haber sido invitados y empujaban a los niños dominicanos y a los jóvenes, los empujaban y obligaban a las muchachas a bailar con ellos bajo la amenaza de que si no baila conmigo, mi papá va a meter a tu papá preso. Ustedes saben cómo funcionan ciertas cosas en tiempos de dictadura. Y eso lo sufrían los dominicanos desde niños, jóvenes y adultos. Ese tipo de insulto. Pues Mella fundó un grupo de amigos que se fajaban a las trompadas y a correazos con los hijos de los haitianos cuando iban
a las fiestas a imponer sus malas costumbres. Y en la escuela también, cuando trataban de abusar de los dominicanos, pues ese grupo de Ramón Mella los enfrentaba con valentía. Y por eso la Trinitaria, que fue fundada el 16 de julio del año 1838, inmediatamente ya él era famoso, que era bravo y que había demostrado ser patriota, y por eso lo buscaron. Mella, igual que Sánchez, no fue ni Mella ni Sánchez, ninguno de los dos forman parte de los fundadores de la Trinitaria. Los 9 jóvenes que fundaron la Trinitaria fueron otros, liderados por Juan Pablo Duarte. Pero se integraron y asumieron con tal seriedad sus compromisos que mire cómo terminaron convirtiéndose en padres de la patria. Mella disparó su trabuco aquella gloriosa noche del 27 de febrero para anunciar al mundo el nacimiento, la fundación de la República Dominicana, mientras que Sánchez, en ausencia de Duarte, que se había exilado, Duarte le encomendó a Sánchez la jefatura de la Trinitaria. Mella, quería decir que Mella tuvo 4 hijos. El matrimonio de Mella con Josefa Brea procreó 4 hijos cuyos nombres eran Ramón María Mella Brea, Antonio Nicanor, Ildefonso y Dominga América María Mella Brea. Esos fueron los 4 hijos de Mella. Y de hecho, Ildefonso, en los tiempos que vivió en el exilio, que vivió un tiempo en España y otro tiempo en Cuba, Ildefonso Mella, hijo de Mella, tuvo un hijo que nació en Cuba, que es un héroe nacional en Cuba, Julio Antonio Mella, periodista, dirigente estudiantil y líder revolucionario en Cuba. Ese nieto de Mella se dio a valer, tenía madera y por eso es respetado en Cuba y todos los cubanos lo recuerdan con cariño. Pues empezó la Guerra de la Independencia, como ya sabemos todos, el 27 de febrero de 1844, pero un año antes, los trinitarios, cuando se dieron cuenta de que al presidente Jean-Pierre Boyer estaba otro grupo de haitianos tratando de derrocarlo, que estaban conspirando, el general Charles Herald estaba conspirando contra Boyer y le estaba haciendo lo que se llama la revolución de la reforma, porque Jean-Pierre Boyer ya tenía casi 30 años gobernando sin elecciones, gobernando a la fuerza. Y los trinitarios tuvieron la astucia de aliarse con el sector de los reformistas haitianos. Y por eso, cuando el 13 de marzo del año 1843, los reformistas haitianos y los trinitarios le dieron un golpe de estado al presidente Jean-Pierre Boyer, los trinitarios fueron premiados por el nuevo presidente haitiano. Charles Herald los nombró como generales del ejército a Duarte, Sánchez, Mella, a Pedro Santana, a Antonio Duverger, a los hermanos Puello, José Joaquín Gavino y Eusebio Puello. Muchos trinitarios de los cabecillas fueron incluidos en el ejército haitiano. Y es por eso que vemos, por ejemplo, a Mella luciendo el traje de gala del ejército haitiano, ese traje azul del ejército haitiano. Pero también fueron otros nombrados con el rango de coronel, como Pedro Alejandrino Pina, que era coronel, Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez fue un héroe de la independencia, el coronel Santiago Rodríguez, pero unos años después, durante la Guerra de la Restauración, fue Santiago Rodríguez el organizador e iniciador supremo de la Guerra de la Restauración,
ya teniendo para esa época el rango de generalísimo. Pues bien, cuando se le dio el golpe de Estado, inmediatamente los trinitarios continuaron conspirando, pero esta vez contra el nuevo presidente, Charles Herald, y este se dio cuenta de que los dominicanos lo que perseguían finalmente era la independencia nacional, y por eso los persiguió, y entonces tuvieron ellos que seguir luchando no contra Boyer, sino contra Charles Herald. Pues ya para el año 1844, entonces se funda la República Dominicana. Son expulsados los funcionarios y soldados haitianos que estaban en el lado dominicano y se nombra un gobierno revolucionario llamado Junta Central Gubernativa, que estaba presidido por el licenciado Tomás Bobadilla, un abogado que durante los años del gobierno haitiano ocupó cargos muy importantes. De hecho, llegó a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ese dominicano, en el gobierno haitiano. Pues los haitianos entonces invadieron la República Dominicana en ese mismo año 1844, porque no querían perder la República, como volvieron a invadir en el 1845. Y luego el emperador Faustino Zuluk invadió la República Dominicana en el año 1849 y en el 1855. En todas las ocasiones el ejército haitiano fue derrotado de manera humillante por los dominicanos. Se libraron cientos de batallas durante casi 12 años que lucharon los dominicanos para preservar la independencia. Pero grandes batallas entre dos ejércitos fueron 14, y las 14 grandes batallas las ganó de manera invicta el ejército dominicano. Y es por eso que una parte de nuestro himno, una estrofa, reza: nuestro invicto y glorioso pendón, o sea, nuestra invicta y gloriosa bandera, porque nunca perdimos un combate contra los ejércitos invasores haitianos. El presidente Tomás Bobadilla se descubrió que estaba conspirando contra la independencia dominicana. Estaba haciendo negociaciones en secreto con el cónsul haitiano y Monsieur Levasseur y con Eustache-Jean Jochereau de Saint-Denis, dos cónsules franceses que estaban conspirando para anexar nuestro país a la Francia esclavista. Y cuando se dieron cuenta los trinitarios, pues le dieron un golpe de Estado al presidente Tomás Bobadilla el 9 de junio del año 1844. Pero un mes y 2 semanas después, el 27 de julio de 1844, el general Pedro Santana le dio un golpe de Estado a los patriotas y se nombró presidente, y se mantuvo gobernando a la fuerza, persiguiendo a los trinitarios y eliminándolos. Fusiló Pedro Santana a casi un centenar de líderes trinitarios. Fusiló a Sánchez. De hecho, en el primer aniversario de la independencia dominicana, el 27 de febrero del año 1845, la celebración que hizo Pedro Santana fue fusilar a María Trinidad Sánchez, tía de Francisco del Rosario Sánchez y la creadora de nuestra hermosa y gloriosa bandera, pero también fusiló a su lado al hermano mayor de Francisco del Rosario Sánchez, a Andrés Sánchez. Los fusiló al cumplirse el primer aniversario de la independencia dominicana. Pues los trinitarios fueron desarticulados porque Santana era muy poderoso y contaba con el apoyo ciego del ejército.
se fueron al exilio muchos trinitarios para evitar el fusilamiento, y otros tuvieron que plegarse, y entre ellos estuvieron Sánchez y Mella, que tuvieron que unirse, tuvieron que asimilarse al bando de Pedro Santana. Luego Mella se fue con Buenaventura Báez, otro antipatriota que aspiraba a convertir nuestro país nuevamente en una colonia de España. Pero luego, al ver que no había posibilidades, entonces intentó convertir nuestro país en una colonia de los Estados Unidos de América. O sea, era negociando que estaban. Tanto negocio hicieron Báez como Santana, que el 18 de marzo del año 1861 terminó Pedro Santana anexando nuestro país a España sin consultar con nadie. Eso fue una medida que él tomó en secreto. Hizo negociaciones con la corona española a cambio de 150,000 pesos fuertes españoles. Eso era mucho dinero en esa época. 150,000 pesos españoles para ser repartido entre él, el general Abad Alfau, el Caminero y unos cuantos dominicanos vendepatria que se repartieron ese dinero. Hay por ahí una lista que en un comentario que haré luego pondré los nombres de cada uno y lo que tocó cada uno de esos malos dominicanos. Pues bien, Mella se cambió, se fue con el bando del general Buenaventura Báez. Y en una revolución que le hizo Báez a Pedro Santana tratando de derrocarlo, le encomendaron al general Ramón Mella que tomara por asalto la ciudad de Santo Domingo. Pero Pedro Santana puso en la defensa de la ciudad de Santo Domingo nada más y nada menos que al general Francisco del Rosario Sánchez. Por primera vez, Sánchez y Mella fueron enemigos y estuvieron a punto de batirse en el campo de batalla. Cuando se produjo esa revolución de Báez contra Santana y que Sánchez y Mella ya estaban en posición para batirse en combate, a última hora, gracias a Dios, llamaron desde Santiago al general Ramón Mella y que se retirara y que volviera a la ciudad de Santiago de los Caballeros, y Mella regresó con sus tropas y por eso no pelearon con el fusil en la mano y con el machete en la mano, Mella contra Sánchez. Lamentablemente en la escuela a los dominicanos nos enseñan muy poco acerca del general Ramón Mella. Lo único que los muchachos dominicanos pueden decirle a uno es que Mella fue el hombre que disparó su trabuco la noche del 27 de febrero cuando se declaró la independencia de la República Dominicana, y que Mella es uno de los tres padres de la patria junto a Duarte y a Sánchez. Si usted le pide que le digan algo más de Mella, nuestros jóvenes no saben decirle más nada, porque por desgracia eso es lo único que nos enseñan a nosotros en la escuela. Pero Mella en la guerra de la independencia y más luego en la guerra de la restauración se destacó. De hecho, Ramón Mella Castillo fue el vicepresidente del gobierno restaurador, porque al ser anexada la República Dominicana por Pedro Santana a España en el año 1861, pues luego el 16 de agosto de 1863 arrancó la guerra de la restauración, la gesta restauradora encabezada por el generalísimo Santiago Rodríguez. El presidente del gobierno de la restauración lo fue el general José Antonio Salcedo, mejor conocido como Pepillo Salcedo. Y el vicepresidente lo fue nada más y nada menos que Ramón Mella Castillo, quien ejerció como vicepresidente de la República, pero también fue el jefe de Marina y Guerra del Ejército Dominicano, o sea, el jefe de las Fuerzas Armadas del gobierno restaurador.
¿Por qué lo nombraron en ese cargo? Porque él había demostrado ser un fino estratega militar. Mella redactó en un libro, hizo un acopio de todos los conocimientos y todas las mañas, la astucia que el pueblo dominicano había empleado durante 4 siglos, y con esa manera de combatir de los dominicanos, que hay un capítulo anterior, la Escuela Militar Dominicana. Busquen ese capítulo para que sepan de lo que les estoy hablando ahora. Pues en un folleto Mella hizo un resumen en el que les recomendaba a los restauradores cómo pelear contra el poderoso, bien armado y aguerrido ejército español para evitar ser derrotados. Ese manual de guerra de guerrillas de Mella se le sacaron copia y fueron distribuidos en todos los cantones militares, entre los comandantes generales, y se les daba la orden de que tenían que seguir al pie de la letra todas las indicaciones que se les daban en ese manual de guerra de guerrilla. Y por eso, al seguir al pie de la letra las recomendaciones de Mella, fue que en apenas 2 años los dominicanos derrotaron a los españoles. Ese libro de Mella es tan valioso que aún hoy es estudiado en las prestigiosas academias militares de West Point, Estados Unidos. En la academia militar que tienen los norteamericanos en el canal de Panamá, en la zona del canal de Panamá. También es estudiado ese libro de Mella en la Academia Militar Saint-Cyr de Francia, así como en la Academia Militar Británica e incluso en Vietnam. No sabemos cómo fue a parar ese libro de Mella al lejano oriente, al otro lado del mundo, pero allá los vietnamitas usaron las tácticas que Mella recomendaba que se debía hacer y lograron derrotar al poderosísimo ejército norteamericano gracias a ese libro que redactó el general Ramón Mella Castillo. Eso muy poca gente lo sabe. Y ya que estamos hablando de ese libro, ese manual de guerra de guerrilla Mella, pues permítanme que les lea rápidamente algunos capítulos para que ustedes vean por qué fue que los dominicanos derrotaron de manera fácil al poderoso ejército español. Capítulo 1. En la lucha actual y en las operaciones militares emprendidas, se necesita usar de la mayor prudencia, observando siempre con la mayor precaución y astucia para no dejarse sorprender, igualando así la superioridad del enemigo en número, disciplina y recursos. 2. Nuestras operaciones deberán limitarse a no arriesgar jamás un encuentro general, ni exponer tampoco a la fortuna caprichosa de un combate la suerte de la República. Tirar pronto, mucho y bien. Hostilizar al enemigo de día y de noche y cortarles el agua cada vez que se pueda. Esos son puntos cardinales que deben tenerse presentes como el credo, decía Mella. 3. Agobiarlo con guerrillas ambulantes racionadas por 2, 3 o más patriotas durante varios días que tengan unidad de acción independiente, esos grupos. Y atacar por los flancos y por la retaguardia, no dejándoles descansar ni de día ni de noche, para que no sean dueños más que del terreno que pisan. No dejándolos que nos sorprendan, ni que nos envuelvan en mangas, y sorprendiéndolos a ellos siempre que se pueda. Son reglas de las que jamás deberá usted apartarse. 4. Nuestra tropa deberá siempre que se pueda pelear abrigada por los montes y por el terreno, y hacer uso del arma blanca, porque sabemos que los soldados españoles le temen al machete. Cada vez que se vea la seguridad de poder abrirle a las filas del enemigo un boquete para meterse dentro y acabar con él. No debemos por ningún concepto presentarle un frente, por pequeño que sea,
en razón de que siendo las tropas españolas muy disciplinadas y generalmente superiores en número, cada vez que se trate de que la victoria dependa de evoluciones militares, ellos nos llevarán la ventaja y seríamos derrotados. 5. No dejarlos dormir ni de día ni de noche, para que las enfermedades hagan en ellos más estrago que nuestras armas. Este servicio lo deben hacer solamente los pequeños grupos de los nuestros, que deben hostilizarlo todo el tiempo mientras los demás duermen. Si el enemigo se repliega, averígüese bien si se trata de una retirada falsa, pues esa es una estratagema muy común en la guerra. Si no lo es, síganle en la retirada y destaquen en guerrillas ambulantes que les hostilicen por todos los lados. Si avanzan, hágasele caer en emboscadas y acribíllenlos a todo trance, con guerrilla. En una palabra, hágasele sin descanso y en toda extensión de la palabra la guerra de manigua de un ejército invisible. Cumplidas estas reglas con escrupulosidad, mientras más se separe al enemigo de su base de operaciones, peor será para él. Y si intentase internarse en el país, más perdido estará. Organice usted donde quiera que esté situado un servicio lo más eficaz y efectivo de espionaje para saber a toda hora del día y de la noche el estado, la situación y la fuerza y los movimientos e intenciones del enemigo. Traten por todos los medios que el enemigo haga sus campamentos en lugares donde haya muchos mosquitos y jejenes, para que no puedan dormir y la malaria les cause más víctimas que nuestras armas. Sabemos que los españoles al venir de España no tenían defensa contra la malaria, y cuando los picaban 3 o 4 mosquitos se enfermaban y muchos de ellos morían. Y por eso Mella aconsejaba que obligaran a los españoles a hacer sus campamentos en lugares donde hubiera muchos lodazales y lagunas y ciénagas, porque ahí abundan los mosquitos. Traten bueno, ya lo dije, que traten, ¿verdad? Cuando ellos enciendan hogueras, decía Mella, cuando ellos enciendan hogueras, nuestros francotiradores deberán dispararle a todo lo que sean delatados por la luz. Así, ellos se verán en la obligación de tener que apagar las hogueras y entonces los mosquitos harán su tarea. Ese libro del general Ramón Mella fue tomado por otro dominicano que era muy sagaz, el generalísimo Máximo Gómez. Ese libro fue tomado y Máximo Gómez, como fue capitán del ejército español al ser derrotados los españoles, por eso que vemos esa guerra que le hicieron los dominicanos, muchos soldados españoles dominicanos de la Reserva Española tuvieron que irse para Cuba, que era la colonia española, Cuba y Puerto Rico, las colonias españolas que le quedaban en América. Pues Máximo Gómez, al irse para Cuba, se llevó una copia de ese libro y lo estudió para saber las tácticas que usaron los dominicanos para derrotarlos a ellos. Y usando ese libro que redactó Mella, Máximo Gómez, siguiendo al pie de la letra todas las recomendaciones que Mella hacía, pues derrotó también en 2 años a los españoles en Cuba, ese dominicano, llevándose de ese libro de Mella. Fíjense cuán valioso era Mella y cómo duele que a nuestros jóvenes no se les enseña eso en la escuela. Solamente dicen que disparó el trabuco y que era uno de los 3 padres de la patria y más nada. El general en jefe del ejército español y gobernador de la colonia española de Santo Domingo, José de la Gándara, envió a sus jefes, a la corona española, un mensaje secreto en el que él decía que era imposible vencer a los dominicanos porque conocían como la palma de su mano el terreno y porque usaban métodos de guerrilla, que era imposible enfrentarlos cuerpo a cuerpo.
y le decía claramente que España estaba perdiendo la guerra y que no había manera de ganar. Luego, José de la Gándara escribió un libro titulado Anexión y Guerra en Santo Domingo. En ese libro, él incluyó ese mensaje que él envió a la corona española, y entre otras cosas, él dice en ese libro: el dominicano es hombre de gran y de una extraordinaria habilidad para batirse al arma blanca en la guerra de emboscada y sorpresa. Es un enemigo temible que nunca se presenta a pecho descubierto. No nos ofrece un flanco por donde herirlo. Dotado de gran resistencia corporal, de gran conocimiento de las localidades y de los caminos en la jungla, ágiles y sagaces para andar por los impenetrables bosques. Como les dije, ese es una parte del informe que él deja en su libro Anexión y Guerra en Santo Domingo. En ese libro, José de la Gándara incluyó 2 cartas de soldados españoles que comentaban a amigos y a familiares los malpasares que ellos estaban sufriendo en nuestro país en esa guerra. La primera de esas 2 cartas fue fechada en Puerto Plata el 26 de septiembre del año 1863 y dice así: mi querido amigo, extrañarás que ninguna broma se me ocurre, conociendo tú mi carácter, que aún en peligro de morir me río de mí mismo. Aquí solo se piensa en morir. Esto es 100.000 veces peor que nuestra guerra civil. Aquí no vale el valor personal, porque nos batimos contra los árboles y rocas. Parapetrados en los inmensos árboles, hacen fuego por los flancos, por la vanguardia y por la retaguardia. Te ciñen en un círculo de fuego que si avanzas, ellos avanzan. Y si retrocedes, ellos también retroceden. Detrás de cada árbol hay un fusil que vomita la muerte. No hay momento seguro, ni lugar donde guarecerse de las balas, que oyes silbar sin saber de dónde vienen. Hacemos fuego a los árboles y no vemos caer a ninguno de ellos, pero nos damos cuenta que las bajas son solamente nuestras. Otro español, en una carta anónima, porque ellos escribían esa carta con falsos nombres para que sus jefes no se dieran cuenta y no los fusilaran por pusilánimes. Pues la segunda carta fue escrita también a inicio del año 1864. En esa carta dice otro soldado español: el diablo me lleve si le veo término a esto. A estos malditos indios no se les ve nunca. Tan pronto están aquí y se desaparecen. Y cuando nosotros hemos creído que emprendieron la huida, reaparecen tirando, que es un gusto. Y tomen en cuenta que son muy buenos tiradores. Cuando apuntan Jesús, no hay más que santiguarse. Ahí está a tu lado un hombre tendido largo a largo. Y eso, que no están todos bien armados, solamente cuentan con machete. ¿Qué será de nosotros el día que a esos pillos les lleguen las armas que seguramente ellos están esperando? Creo que ahora sí conocen ustedes al general Ramón Mella Castillo. Creo que ya lo conocen. Los invito a que sigan investigando, busquen más porque van a aparecer muchas cosas interesantes respecto a nuestro Patricio Ramón Mella. Como complemento, les recomiendo que vean esos 2 videos que están aquí arriba. Esos 2 videos que son anteriores a este y que se relacionan con esta serie de videos patrióticos. El próximo tenemos una sorpresa para ustedes. Faltan 3 capítulos que son para deleitarse. Mella murió el 4 de junio del año 1864 aquejado de cáncer. En la ciudad de Santiago de los Caballeros falleció Mella, mientras que los soldados, guiándose por su famoso libro
lograron en su ausencia derrotar a los españoles. Hasta aquí llegamos, agradeciéndoles la atención y pidiéndoles nuevamente que se suscriban acá en mi canal, El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse, denles like, apoyen este proyecto educativo. Vean completos los videos, por favor, vean los videos completos. Y busquen todos los videos que ya hemos publicado, que con este ya son 68 videos. Busquen lo que les garantizo que les van a gustar. Que el Padre Celestial los bendiga. Reciban un fuerte abrazo.